Quisiera iniciar, como tenemos poco tiempo, de hablar de algunos conceptos generales en la primera parte para podernos ubicar y tocar ya, y sobre todo con base en las diversas preguntas que vayan formulando los asistentes, pues trataremos de despejar algunas dudas. Bueno, el tema es la responsabilidad en la contratación electrónica. Y lo primero es, ¿qué vamos a entender por contratos electrónicos? Pues desde luego va a ser todo aquel acuerdo de voluntades, ¿no?, que ya sea que se perfeccione, se celebre a través de mecanismos informáticos, entre los cuales, desde luego, el más conocido pues, es el Internet, eh, o su ejecución se lleve a cabo a través de estos. Hay que recordar que en cuanto a la contratación electrónica tenemos que distinguir o se clasifican los contratos electrónicos de acuerdo a la naturaleza de las partes. Por ejemplo, entre comerciantes, conocidos como B2B, entre particulares o personas que no son comerciantes, conocidos como o clasificados como C2C, y finalmente aquellos en donde intervienen tanto comerciantes, le hace proveedores, como en su caso consumidores. Repito, serán aquellos acuerdos de voluntades que se perfeccionen y o en su caso se ejecuten a través de estos medios o mecanismos electrónicos. Y finalmente, utilizando diversos dispositivos como pueden ser sus celulares, sus tabletas, sus computadoras, etc. Incluso ya ahora, pues desde luego estas pantallas inteligentes en donde basta con aceptar alguna modificación en cuanto al servicio que se tiene contratado, por ejemplo, de televisión por cable, en donde pues será un mecanismo o un medio mediante el cual se perfeccionan dichos contratos. Y desde luego, pues surgirán derechos y obligaciones que dependiendo la naturaleza o tipo de contrato, pues estarán regulados ya sea en la legislación mercantil o en la legislación civil. Podemos, por el tipo de operaciones, pues encontrar contratos de compra-venta, por ejemplo, de bienes, contratos de prestación de servicios. Es lo máximo que tengo, compañero. No sé si me escucha ya mejor ahí. Que pueden ser, repito, de bienes, servicios y, desde luego, pues los derechos y obligaciones, gracias, don Ricardo, se regirán, insisto, si son contratos mercantiles, pues obviamente por la legislación mercantil, Código de Comercio, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito en lo conducente, o en su caso Código Civil Federal y los diversos códigos civiles de los estados. Hay que distinguir y no confundir con los llamados smart contracts o estos llamados contratos inteligentes, que en realidad no tienen la naturaleza de ser un acuerdo de voluntades, sino que son herramientas digitales o informáticas que facilitan la ejecución de propiamente un contrato previamente convenido entre las partes. Y que desde luego presentan diversas problemáticas que platicaremos más adelante. Repito, los derechos y obligaciones dependerán de la naturaleza del contrato que se celebre a través de estos medios electrónicos o informáticos. Y de igual forma, el tema de la responsabilidad en caso de incumplimiento a los mismos. De ahí que sea muy importante la clasificación que les acabo de mencionar y la naturaleza de las partes que intervienen en el mismo.
Por ejemplo, en un contrato celebrado electrónico entre comerciantes, desde luego será aplicable, como ya dije, el Código de Comercio y las demás legislaciones o las demás normas que, de acuerdo a la naturaleza del contrato, se trate. Y la responsabilidad por el incumplimiento total o parcial de dichos contratos, pues desde luego estará regulado por dicha legislación y de acuerdo a o de conformidad con los diferentes clausulados relativos a la responsabilidad de las partes. Recuerden que en todo contrato bilateral existe el llamado pacto comisorio expreso, es decir, que el cumplimiento de una obligación está condicionado, sujeto al cumplimiento de la obligación recíproca de la contraparte. Y que en caso de no cumplirse, el afectado, el acreedor, podrá demandar el cumplimiento forzoso o la rescisión del contrato y en ambos casos el pago de daños y perjuicios. Precisamente son estos daños y perjuicios, esta obligación de indemnizar, de compensar ese detrimento patrimonial o la ganancia lícita que dejó de percibirse, lo que va a conformar la responsabilidad civil, que deberá resarcir, insisto, aquella parte del contrato que haya incumplido total o parcialmente con sus obligaciones. Debemos también señalar que existe, por un lado, lo que es propiamente la responsabilidad civil, esta obligación de indemnizar o compensar los daños y perjuicios directamente ocasionados por el incumplimiento de una de las partes. Y si se llegara a tratar de un contrato en donde exista una relación de consumo, es decir, donde una de las partes sea proveedor y otra consumidor, además de la responsabilidad civil, regulada ya sea en el Código de Comercio o en su caso el Código Civil, tenemos la responsabilidad administrativa derivada de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que desde el año 2000 ha incluido en su texto dos artículos que refieren a los principios, derechos y principios y derechos y desde luego obligaciones de los proveedores, de los consumidores en el comercio electrónico. Cabe señalar que el artículo 76 bis y el artículo 76 bis 1 pues propiamente adecuan las obligaciones generales que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor y las trasladan a el caso de la adquisición de bienes o servicios a través de estos medios informáticos, en donde se habla propiamente de derechos del consumidor distintos en su naturaleza a los derechos derivados propiamente del contrato que se haya celebrado. Desde luego, se sanciona el incumplimiento del contrato, pero además, como ustedes o la mayoría de ustedes sabrán, pues debe el proveedor cumplir con una serie de obligaciones, sobre todo relacionadas con el tema de publicidad, promoción y, en su caso, los temas de calidad, tanto del bien como del servicio. Entonces, repito, si en el contrato electrónico no interviene un consumidor, la responsabilidad se regirá por el Código de Comercio, el Código Civil Federal. Si interviene un consumidor, entonces la responsabilidad será mixta. Por un lado, la responsabilidad civil y por el otro lado, la responsabilidad administrativa relacionada con la protección a los derechos del consumidor. Para un mayor desarrollo y especificidad en cuanto a la normatividad,
En el año 2019 se publicó una norma mexicana, la COE 001-SCFI, que regula diversas disposiciones relacionadas con aquellas personas que ofrezcan, comercializan, vendan bienes, productos o servicios a través de medios precisamente electrónicos. Y en donde se establecen a mayor detalle las obligaciones previstas en el artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que me voy a permitir leer rápidamente. Un momento, se carga aquí el archivo. Nos dice el artículo 76 bis que el proveedor debe utilizar la información proporcionada por el consumidor en forma confidencial y que no podrá difundirla o transmitirla, salvo consentimiento del mismo. Por otra parte, deberá utilizar alguno de los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a dicha información. El proveedor debe proporcionar al consumidor, antes de celebrar la operación, domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones. El proveedor deberá evitar prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos, bienes o servicios. Por otra parte, el consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, formas de pago de bienes y servicios ofrecidos por el proveedor, y el proveedor deberá respetar la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que se deseen recibir, y de abstenerse de utilizar tácticas engañosas en cuanto a la publicidad. Por otra parte, el artículo 76 bis 1 nos dice que el proveedor que ofrezca, comercializa o vende bienes, productos y servicios utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se guiará por las disposiciones de la norma mexicana expedida por la Secretaría de Economía. Norma que prevé las características, especificaciones, condiciones y términos de los bienes, productos o servicios que se ofrezcan a través de las páginas electrónicas de dichos proveedores, los mecanismos también para que el consumidor pueda verificar que la operación refleja su intención de adquirir los mismos, también mecanismos para que el consumidor pueda aceptar la operación, que prueben la existencia de la operación, mecanismos para presentar peticiones, quejas o reclamos, y mecanismos también para el pago y la entrega. Esta norma sirve para materializar uno de los aspectos más importantes, que es precisamente tratar de que el proveedor responda de manera efectiva y real a los reclamos de los consumidores que adquieren bienes o servicios en línea. Desde luego, también será responsabilidad del consumidor revisar cuando vaya a adquirir dichos bienes, que en el portal donde lo haga, pues precisamente se cuente con esta información. Desafortunadamente creo, pues, una opinión personal, que creo que está sustentada en que falta mucha difusión y educación por parte de la Profeco para que los consumidores digitales tengan un mínimo de conocimiento de lo que deben de buscar en cualquier portal
de Internet donde se ofrezcan bienes y servicios y los alcances de los derechos con los que se cuentan y las obligaciones de los proveedores. Desde luego se han hecho esfuerzos desde ya hace varios años, incluso hay un link dentro de la página de Profeco donde se pueden consultar los historiales de distintas páginas de proveedores y si cuentan o no con los requisitos que prevé tanto la ley como la norma oficial que les he comentado. Un aspecto muy importante que no debemos de perder de vista y que a veces es increíble, pero en ocasiones hasta abogados o abogadas llegan a tener este error, es que recuerden que al final del día los contratos electrónicos se van a regir por los mismos elementos de existencia, de validez, de responsabilidad que cualquier otro contrato. Por lo tanto, si llegara a haber algún término o condición establecido por el proveedor contrario a la ley, pues desde luego dicha cláusula, término o condición será nula. Y por lo tanto no habrá la obligación del consumidor en cuanto al cumplimiento de una obligación ilícita o un término y condición. Recuerden que los llamados términos y condiciones son en esencia el contrato que celebramos con dicho proveedor y que en ocasiones de manera irresponsable no leemos los mismos. Claro, desde luego, esto no va a convalidar cláusulas que sean contrarias al orden público y que estén afectadas de una nulidad absoluta. Y, desde luego, también tenemos que recordar que las partes tienen libertad y autonomía. A ver, Ricardo, déjame tu comentario. En efecto, nos dice Ricardo que la ignorancia llega al grado de descalificar a los contratos electrónicos. Pues desde luego, Ricardo. Los contratos electrónicos, si reúnen los requisitos de existencia y de validez, pues desde luego que obligan a las partes, ¿no? Y en ocasiones, siguiendo tu comentario, pues sí, es increíble que en ocasiones se nos olvide que dicho clausulado tiene que analizarse a la luz de nuestra teoría general de obligaciones prevista en nuestros códigos civiles y en el Código de Comercio. Ahorita, Humberto, dame un momentito, Humberto, déjame terminar en unos 5 minutitos y doy contestación a tus preguntas, si me permites. En efecto, se deben de reunir los elementos de existencia y de validez, y repito, es un medio más para la celebración de los contratos, claro, que genera algunos aspectos importantes, por ejemplo, en el caso de la jurisdicción o incluso del derecho aplicado. No sé si muchos o algunos de ustedes hayan analizado los términos y condiciones de algunas aplicaciones o plataformas en donde se establece y el consumidor acepta, por ejemplo, someterse a los tribunales, a la jurisdicción de los tribunales en caso de controversia, por ejemplo, de Irlanda, de Dinamarca, de Santa Clara, California. Desde luego, estas cláusulas de jurisdicción van a resultar ineficaces, puesto que solo benefician a una sola de las partes y se ha reconocido en los diversos tratados internacionales en materia de competencia
en el derecho internacional privado que dichas cláusulas pues, son abusivas y que por lo tanto no pueden forzar a la parte económicamente débil del contrato a acudir a otro país para poder hacer valer sus derechos. Y lo mismo ocurre con el derecho aplicable, que insisto, hay que distinguir lo que es el derecho que se aplica estrictamente a las obligaciones, ya sea civiles o mercantiles, de la ley que rige los derechos propiamente de los consumidores. Y, desde luego, para terminar y empezar a dar respuesta y iniciar un diálogo, debemos de tener en cuenta que en el contrato, en cualquier contrato electrónico, se pueden pactar cláusulas de responsabilidad, en donde la responsabilidad se limite, se amplíe más allá de los parámetros de la ley o incluso se releve al proveedor en ciertos casos de esa responsabilidad por el incumplimiento del contrato. También debemos recordar que en ocasiones podrán existir eventos del hombre o de la naturaleza que hagan imposible el cumplimiento de la obligación para alguna de las partes y por lo tanto se actualice la excluyente de caso fortuito o fuerza mayor. Luego entonces, para una conclusión general de estos aspectos que de manera muy rápida y general he comentado, los contratos que se realizan, se celebran y se ejecutan o se ejecutan a través de los medios electrónicos, desde luego van a regularse por las mismas normas que se aplican a los contratos que no se realizan de esta manera, ya sea Código de Comercio o la legislación, otras legislaciones mercantiles, otras leyes mercantiles, o en su caso, si es en materia civil, el Código Civil de cada uno de los estados o del estado o país que las partes hayan convenido en cuanto a su derecho aplicado. Si les parece bien, voy a ir tratando de contestar algunas de las preguntas que me formulan aquí. Me dice Humberto Lima. A los contratos electrónicos solo aplican las disposiciones contenidas en el Código Civil Federal y local de cada entidad y Código de Comercio o se basa en una ley internacional. Mira, Ricardo, por ejemplo, tenemos que distinguir. Si se trata de un contrato internacional, por ejemplo, de compraventa de mercaderías, se va a regir por la Convención de Naciones Unidas precisamente sobre esta compraventa internacional, ya que regula las relaciones entre comerciantes, más todas aquellas convenciones relacionadas con comercio electrónico que regulan precisamente este comercio internacional. Ahora, por ejemplo, si tú y yo celebramos un contrato de arrendamiento utilizando nuestro correo electrónico, pues se regirá por el Código Civil del lugar donde se encuentre, por ejemplo, el inmueble que te estoy rentando o que tú me estás rentando. Si se trata de una operación mercantil, pues desde luego se regirá por el Código de Comercio o en su caso el Código Civil Federal de aplicación supletoria. Tu segunda pregunta dice, cuando hay controversia en la contratación, ¿se acude primero a Conducef para la interpretación de los contratos? No necesariamente, Humberto. Al igual que cualquier contrato, si tú, en tu calidad de consumidor, tú tienes la posibilidad de elegir ya sea la vía administrativa, le hace Profeco, Conducef, o la vía jurisdiccional ante el tribunal que resulte competente. Recuerda que, en su caso, Conducef o Profeco va a verificar si cumpliste o no la ley
administrativa. Claro, a partir de las obligaciones que hayas contraído en el contrato, ya sea de prestación de servicios o de adquisición o renta de bienes. Pero estos organismos, si las partes no llegan a un arreglo, dejarán a salvo los derechos de la parte reclamante para que ésta acuda, en su caso, a la vía jurisdiccional. Entonces, dependerá de la estrategia, al final del día, del afectado, si decide acudir primero ante ellos o se va directamente a la vía jurisdiccional. Después, siguiente, Mauricio nos dice: buenas tardes, doctor. Al aplicarse las mismas normas a los contratos electrónicos, ¿cuál es la forma más eficiente para asignar este tipo de contratos y así evitar una excepción? Pues mira, Ricardo, lo ideal sería tener una firma electrónica autenticada, ¿no? El problema es que, pues, no en todos los casos es viable, o las partes pues no cuentan con la debida asesoría o incluso quizá con los recursos para poder tramitar esta firma electrónica. Desde luego esa sería la forma más eficiente para evitar cualquier duda. Sin embargo, no es necesaria la firma electrónica para el perfeccionamiento del contrato. Arturo Chávez. Dices, Arturo, el tema no es lo que diga el contrato, que puede indicar sobre la validez del contrato en medios electrónicos cuya firma no es autógrafa. Tenemos que distinguir. Una cosa es el perfeccionamiento del contrato y otra la validez sobre los elementos de existencia, y otra será las causas de nulidad o de ineficacia del clausulado para, en su caso, poderlas demandar. Ricardo, no nada más es árbitro, tiene efectos de sanciones administrativas para las instituciones que están reguladas en el sistema financiero y que están sujetas a las quejas de Conducef. Antonio, ¿un correo electrónico es suficiente para perfeccionar el consentimiento del contrato? Sí, Antonio, es suficiente. El tema será también un tema de prueba. Si es que se impugna la validez de ese correo electrónico y por lo tanto pues tendrás que acudir, en su caso en el juicio, a el ofrecimiento de una prueba pericial en materia informática para acreditar dicha vinculación entre el correo electrónico y la parte que lo emitió. Gabriela, ¿existe obligación de dar de alta los contratos de comercio electrónico ante Profeco? Si se trata de bienes y servicios que están regulados por normas oficiales mexicanas, sí, Gabriela. Manuel, cuando acepto un servicio en un curso de inglés sin firmar ningún contrato y sin aviso de privacidad y no me agrada el servicio, ¿cómo puedo cancelar el servicio y la devolución de mi dinero? Ok. En la Ley Federal de Protección al Consumidor, se asimilan los contratos electrónicos a contratos a domicilio y por lo tanto sí tienes un término en principio de 5 días para poder cancelar el servicio y solicitar tu devolución. Ahora, ojo, cuando dices aquí un curso de inglés sin firmar ningún contrato, es muy importante aclarar lo siguiente.
Cuando ustedes le dan aceptar a los términos y condiciones que se ofertan o que se establecen para la contratación del servicio, en ese momento están dando su consentimiento. Y por lo tanto el contrato se perfecciona. De ahí la importancia que existan mecanismos por parte del proveedor para verificar y confirmar el consentimiento en la adquisición del bien o del servicio. Cuando me dices, y sin aviso de privacidad, bueno, pues eso ya dará elementos para la sanción tanto de Profeco como en su caso, si se trata de datos personales del INAE por ese incumplimiento. Arturo Chávez nos habla sobre el uso de pagares electrónicos. No tienen los elementos de un título de crédito, en especial la incorporación. Mira, Arturo, si te refieres a aquellos, digamos, lo que conocemos como vouchers, o se conocen como vouchers, que firmas cuando adquieres un bien o servicio a través de la disposición de una línea de crédito, en efecto, no se reúnen los requisitos que establece la ley para considerar en su totalidad a dicho documento como un título de crédito. La incorporación, ahora, hay títulos de crédito ya electrónicos, por ejemplo, existen los certificados de depósito electrónicos en Estados Unidos y en donde sí cumple con el requisito de la incorporación. También puede acudirse a los MASC en lugar de la vía jurisdiccional. Sí, desde luego, Rocío, tanto tratándose de operaciones entre comerciantes como entre proveedores y comerciantes. De hecho, al final del día, por ejemplo, Profeco o Conducef, de entrada tienen una función inicial de mediadores o conciliadores y en su caso podrán también fungir como árbitros si es que las partes están de acuerdo en someterse al arbitraje de esas instituciones. Luego, Ricardo nos dice, ¿por qué algunos notarios no aceptan los contratos electrónicos como base para iniciar el proceso de compraventa y obligan a formalizar un contrato o el mismo contrato en la notaría? Pues mira, yo te diría que en principio por desconocimiento de los principios que rigen del comercio electrónico y uno de ellos es precisamente que el documento informático digital tiene la misma validez que un documento físico. Entonces, no habría razón por la cual desconocer esos contratos electrónicos, como bien dices, como base para, en su caso, después formalizar la operación. Gracias, doctor Correa. Un abrazo también hasta Ecuador. Ernesto, en el Código de Comercio ya están regulados los contratos electrónicos al señalar un título segundo de comercio electrónico. Una de las formas de perfeccionamiento, Ernesto, pero los derechos y obligaciones de los contratos pues, están regulados en los distintos capítulos, ya sea del Código de Comercio, ¿no? Por ejemplo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley de Instituciones de Crédito, etc. ¿A qué son los MASC? Medios alternativos de solución de controversias.
Luego, Gabriela, no hasta donde yo tengo conocimiento, ¿eh? Tenemos nada más el 76 bis, 76 bis 1 y la norma mexicana que les comenté. Ahora, para terminar, algo muy importante que ustedes deben de recordar con relación a la responsabilidad contractual y sobre todo en el tema de comercio electrónico es que cuando existen cláusulas que liberan total o parcialmente de responsabilidad a, en su caso, una de las partes, dichas cláusulas deben de realizarse o celebrarse bajo el principio de buena fe. ¿Qué significa esto? Que aquella parte a la que se le está liberando de responsabilidad no debe de haber tenido conocimiento del posible incumplimiento total o parcial de su obligación, ya que si hubo dolo en eso, dicha cláusula será ineficaz. Déjenme ver un par de comentarios más. ¿Cómo notan? Es más, la voy a escribir aquí en el chat. Permítanme un momento. Es la norma mexicana 01 CSFI 2018. Listo, José Luis también. Y los artículos de la Ley Federal de Protección del Consumidor son 76 bis y 76 bis 1. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que las partes en este tipo de contratos, con relación a los efectos, le hace derechos y obligaciones de naturaleza privada, es decir, mercantil o civil, no estoy hablando de los derechos y obligaciones como consumidores, sino que estrictamente las obligaciones derivadas de dichos contratos, las partes pueden pactar cualquier legislación que mejor les convenga. Desde luego, si es un derecho extranjero, pues dicho derecho será aplicable siempre y cuando no sea contrario al orden público, en nuestro caso, el orden público mexicano. Si fuera el caso, dicho derecho no será aplicable y por lo tanto, los efectos del contrato se deberán regir por la ley del lugar donde deban de cumplirse o ejecutarse. Humberto nos dice, los contratos electrónicos pueden ser directos vía digital o indirectos donde se requiere alguna ejecución física. Sí, también se habla de mixtos en los que se refiere a digitales o físicos. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, un mixto donde el pago tuviera que hacerse vía electrónica y la entrega de la mercancía, pues física. Hugo, busca la norma. A ver, otra vez se los pongo anfitriones, permítanme tantito. Se las vuelvo a escribir. Un momento. Listo.
¿Ya hubo? Muy bien. Humberto, ¿quedó claro cuál sería un ejemplo mixto? Ok. Muy bien. Recapitulando. ¿Se puede perfeccionar un contrato electrónico con un clic? Que se le dé en la computadora un clic. Sí. ¿Se puede perfeccionar un contrato electrónico a través de un correo electrónico? Sí. ¿Cuál es el derecho aplicable a los derechos y obligaciones de ese contrato? De naturaleza civil o mercantil, el que pacten las partes. Si no, el del lugar donde deban de cumplirse o ejecutarse. En los casos de contratos electrónicos donde se establezca la jurisdicción de otros o en otros países, si pone en un grado de desventaja tal a una de las partes que le sea prácticamente imposible acudir a ese tribunal, dicha cláusula no surtirá efectos. Y por lo tanto, tendrá que determinarse la competencia de acuerdo a las reglas competenciales de el domicilio de quien la parte de la que vaya a ser demandada en su caso. Ernesto, ¿el notario puede dar fe de un contrato electrónico? Desde luego. Desde luego que puede dar fe de un contrato electrónico. Repito, segundo punto, de los derechos y obligaciones de los contratos electrónicos se van a regir por la misma ley de acuerdo a la naturaleza del contrato. Tercero, las cláusulas de responsabilidad serán válidas siempre y cuando no sean contrarias al orden público y, desde luego, no se hayan pactado con dolo por parte de uno de los sujetos del contrato. Claro, hay un problema en ocasiones, desde luego, material en cuanto a la ejecución o cumplimiento del mismo. Y en donde, pues tendrá que acudirse, repito, ya sea vía jurisdiccional o, en su caso, a través de estas instancias de protección al consumidor para tratar de llegar, pues, a un convenio, a un arreglo, a una satisfacción por el incumplimiento por parte del proveedor. En ocasiones, pues desde luego es mucho más conveniente y más económico, de acuerdo al monto de la operación, pues si tenemos el carácter de consumidores, acudir ya sea ante Profeco o, en su caso, Conducef. Cuestión que no podría realizarse si es entre comerciantes y no son operaciones para un consumo final por parte de uno de ellos. Pues con esto cerraría la charla, la plática del día de hoy, agradeciendo su participación y dejamos otros 5 o 10 minutitos por si alguien más tiene alguna otra pregunta. Y desde luego estoy a sus órdenes en el siguiente correo por si alguien quiere alguna información adicional o bibliografía relacionada con el tema. No, Gabriela, no. Salvo Profeco, no.
Profeco no, y Conducef no hay un que yo sepa ningún plan de tener una autoridad y no creo que sea necesario. En todo caso, pues fortalecer los sistemas de vigilancia, supervisión y sanción por parte de estos dos organismos en el caso de operaciones vía electrónica. Muchas gracias, Víctor. Y por favor, en efecto, también, Humberto, los Online Dispute Resolution, ¿sí? Mecanismos en línea para la solución de controversias. Desde luego. Pues si no hubiera ninguna otra pregunta, agradezco mucho su atención, su asistencia y, repito, quedaría a sus órdenes en el correo electrónico que les comenté. En juicio, Doctor Manuel. Perdón, aquí hay otras preguntas. En juicio, la responsabilidad civil, ¿sí son válidos los contratos o correos electrónicos y compro? Como te dije, en principio sí, y se tendrían que probar en caso de que fueran controvertidos a través de una pericial en informática. Sí, perdón, te interrumpí. No, al contrario, doctor Munibe, como estaba revisando ya que, bueno, íbamos terminando con las preguntas, me gustó la interacción que tuvo precisamente durante el tema, pues asistir a las preguntas. No sé si también ya revisó el otro lugar de preguntas con, no sé, la última pregunta, ¿también es posible acudir a los MACs en lugar de vía jurisdiccional? Sí, claro. La última pregunta ya, ¿verdad? Desde luego, ya. Perfecto, doctor Munibe. Bueno, pues yo veo muchos agradecimientos y muy buenos comentarios respecto a este webinar. No, pues el agradecido soy yo. Y bueno, doctor Munibe, y a todos los asistentes, si tienen alguna otra pregunta o ya daremos por terminada esta sesión, es ahora que manden sus preguntas. Excelente ponencia, muchas gracias. Bien, bueno, doctor, pues yo por parte de la Universidad Yusemper, Janet Huerta y el doctor Elías Huertas Hijas le doy el agradecimiento por haber participado con nosotros en esta sesión y de igual manera a todos los participantes que estuvieron activos y no se nos despegaron de la sesión, de hecho estuvieron muy al pendiente. Nuevamente les recuerdo que cada miércoles estamos transmitiendo un webinar diferente en vivo con un diferente docente que es parte de la universidad. Y bueno, no me queda más que invitarlos y continuar con esta comunidad que constantemente se están actualizando en diferentes temas en materia penal, civil, amparo, familiar. Por lo que les deseo que tengan una excelente tarde. De igual manera, doctor Munibe, le mandaré su reconocimiento en este webinar. Le mando un abrazo muy grande y que esté muy, muy bien usted y todos los participantes que están en este webinar. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Que estén